Hola, buenas noches. Vamos a empezar, estimados estudiantes. Con la clase del día de hoy, que está sencilla, está bastante fácil. Vamos a empezar entonces. La clase pasada estuvimos sumando vectores de manera analítica mediante las reglas del triángulo utilizando leyes de senos y de cosenos. Es lo que estuvimos haciendo la clase pasada. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer este día? Pues este día lo que vamos a estudiar va a seguir siendo suma de vectores, pero utilizando un nuevo método. ¿Cuál va a ser el nuevo método que vamos a estudiar? Bueno, hay que recordar que, bueno, un vector es un segmento de recta dirigido. Esa es la definición de un vector. Por ejemplo, por acá tengo un vector, este va a ser el vector V, y bueno, tiene tres características. Ya saben, la magnitud, la dirección y el sentido. Esas son las características principales de un vector. Recuerden eso, es muy importante que lo recuerden. Bien, ahora, hasta la semana pasada nosotros sumábamos vectores utilizando el método del triángulo. ¿Y qué es lo que nosotros necesitábamos saber del vector? Bueno, necesitábamos saber su magnitud. Por ejemplo, necesitábamos estar de acuerdo que aquí había 15 newtons. Y aparte necesitábamos saber el ángulo de dirección al cual estaba este vector. Es lo principal. ¿Qué vamos a estudiar ahora? Vamos a estudiar lo mismo, suma de vectores, pero ahora por un método que se llama descomposición vectorial. Y este método en particular es muy útil y muy usado, y sobre todo es más fácil que el pasado. Descomposición vectorial. ¿A qué se refiere esto que es descomposición vectorial? Bueno, nuevamente nosotros tenemos un vector de magnitud V. Sabemos que la magnitud V. Ahí está, tenemos este vector. Pero ¿qué característica tiene? ¿Qué característica va a tener este vector? Bueno, este vector tiene una característica muy importante. En particular, ese vector puede ser descompuesto, por eso se le llama descomposición vectorial, en una componente horizontal, esta que estoy trazando aquí. Esta componente la vamos a llamar fx, y aparte puede ser descompuesto en una componente vertical. Es esta que está por acá. Y a esta componente la vamos a llamar fy. Y estas dos componentes, tanto fx como fy, van a depender del ángulo y también de la magnitud. Es decir, necesitamos saber el ángulo y la magnitud, exactamente los mismos datos que en los métodos pasados. Pero ahora vamos a tener dos componentes. ¿Qué significan estas componentes? Bueno, las componentes no significan más que cuánto camino en X hacia la derecha, y luego a partir de aquí cuánto camino en Y hacia arriba, y entonces yo llegaré exactamente al mismo lugar que si lo hago de manera inclinada, es decir, utilizando el vector en verde que está dibujado. Esas son las componentes. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Bueno, que yo puedo sumar todas las fuerzas en Y y puedo sumar todas las fuerzas en X. Y después utilizar una fórmula por ahí, dos fórmulas de hecho, dos fórmulas en específico, y entonces de esta manera encontrar la resultante de las fuerzas, que es lo que estábamos trabajando hasta la clase pasada. Primeras fórmulas que debemos de conocer. Fx va a ser igual al valor del vector, vamos a ponerle el valor f del vector por el coseno del ángulo al cual el vector está inclinado. Recordando, que los ángulos siempre se miden a partir del eje X. Es decir, este es el eje de las X y este es el eje de las X. Por lo tanto, la medida de este vector que está hacia arriba sería esta,
y la medida de este vector que está hacia abajo es esta. Recordando, bueno, que tanto el seno y el coseno tienen ciertos signos dependiendo del cuadrante donde nos encontremos. Y entonces FY es igual al valor de la fuerza o del vector F, multiplicado por el seno del ángulo. Aquí lo que voy a hacer es cambiarle esta notación de magnitud para colocar el valor de F. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Descomponer el vector F en sus componentes Fx y Fy. A estas dos que están aquí, Fx y Fy, se le conocen como componentes del vector. Componentes del vector. Ahí está. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, nada más para que se habitúen a esto. Me van a ayudar algunos de sus compañeros. Enseguida les digo quién. Vamos a suponer que tenemos este vector. Suponemos que tenemos este vector que está por aquí y que tiene o que existe un ángulo de 35 grados, así como se indica. Y parte de este punto que vamos a llamarlo que es el punto o el origen también, pues vamos a decirlo así. Entonces, Marco Daniel, compañero Marco Daniel, ¿estás por ahí? Marco Daniel. Marco Daniel. Probablemente no está. Bueno, vamos a ver. Abraham Cárdenas. Joven Abraham, por favor ayúdame. Lo que yo voy a calcular aquí van a ser las componentes del vector. ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor? Abraham. Tú, me comentaban que tú tenías un problema en la voz, ¿eres tú o no? Sí. Ok, entonces vamos a dejarte descansar. ¿Te parece? Bien. Sí. Va. Entonces, por favor, joven Alexis Rico. Alexis Rico. Vamos a calcular las componentes de este vector. Quedamos en que la componente en X es igual a, me hace falta colocar aquí el valor de la fuerza. El valor de la fuerza es de 800 newtons. Vamos a calcular la componente en X. Y quedamos que la componente en X es igual al valor de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo al cual la fuerza se esté dirigiendo. Entonces, por favor, dime, el valor de la fuerza, ¿cuál sería, Alexis? 800. Ok, perfecto. Y luego el coseno, ¿de qué ángulo? $35. Ok, coseno de 35 grados. Ahora, recuerda que en la primera clase nosotros establecimos que los valores en X, establecimos valores en X y valores en Y. Aquí yo tengo un cuadrante, ¿estás de acuerdo? Y este vector está ¿en qué valor de X? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no? Alexis. Negativo, profe. Alexis. 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 A ver. No lo- Profe, está teniendo problemas con su audio. Ok. Pues ¿Me escucha, profe? Alexis, Ya. Alexis, Ya. Alexis, te voy a decir como la maestra de Durango, por favor. A ver, Alexis, vamos a ver, ¿qué me decías? ¿Es positivo o negativo? Positivo, ¿Por qué positivo? porque está en el ángulo, en el eje X positivo y Y negativo. O sea, ¿Seguro? sería- ¿Seguro? A ver, Sí. este es el eje de las X, ¿cierto? ¿Hacia dónde es lo positivo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda?
Lo positivo es hacia la derecha. Entonces es hacia acá, ¿no? Sí. Sí me Entonces, equivoqué en X y Y. entonces ¿qué sería? ¿Qué sería? Negativo. Perfecto. Recuerden esto porque esto es muy importante. Y entonces, aquí cuando yo calcule la componente en X, el resultado ¿qué va a ser? Si, por favor, podrías calcularlo con tu calculadora. Y me Sí. dices ¿cuál es el valor de la componente en X de esta fuerza? Sería... Bueno, me salió 294,894. Negativo, ¿no? Sí, Menos 294.894. 894, Hasta ahí ya nada más. 74. Ah, vale. Bueno, 7 newtons. Recuerden Ajá. las unidades. Recuerden siempre las unidades. Por favor, usted mismo. Maestro, Ajá. a mí me da menos 655.32. A ver, vamos a Igual. ver. A mí también, profe. A mí también. También, profe. ¿Cuánto les da? 650. Menos 655.32. 32. Joven Alexis, A mí también, profe. por favor, joven Alexis, por favor, Sí, lo estoy revisando. ajá. A mí igual me da lo mismo, profe. Bueno, va. Vamos a quedarnos con este valor. Y usted igual, joven Alexis. Ahora, Sí. para calcular la fuerza en Y, esto es igual a F por el seno de teta. El valor de F, tú me dijiste que es 800. Perfecto, ahí está. Y ahora el seno del ángulo, que en este caso es 35 grados. Ahora, en este cuadrante, ¿el seno o el eje de las Y es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces este va a ser positivo. Y por favor dime el resultado de esto. A ver, permítame. Ajá. Coseno. ¿Dónde sí? $35. Bueno, me salió 458,8611. Ajá. ¿A todos les salió eso? Sí, profe. Sí, profe. A mí también. 258.5611. Correcto. Ok. Ya obtuve yo las componentes del vector. Gráficamente, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Vamos a dibujarlo, porque este razonamiento es el importante. La componente en X o Fx, que es este menos 655, es la distancia que hay de aquí hasta este punto. ¿Qué quiere decir? Que desde el origen hacia acá me tengo que mover menos 655.32 newtons. Y después la componente en Y dice que ahora debo de moverme 458.56, pero ahora sobre el eje de las Y. Entonces ahora de aquí muevo sobre el eje de las Y, que es este, me voy a mover 458.56 newtons. Y entonces habré recorrido exactamente el mismo camino que si yo voy de aquí hasta acá. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? ¿O por qué hacemos esto? Bueno, porque si yo quiero sumar muchos vectores, por ejemplo, este vector y luego tengo otro vector y luego tengo otro vector, yo puedo hacer la descomposición vectorial de cada uno de los vectores y entonces obtener fx y fy para cada uno. Y ahora yo sí puedo sumar, como la suma que ustedes conocen, cada componente, es decir, todas las fx con las fx y todas las fy con las fy, y ahí ocupar unas fórmulas que ahorita les voy a escribir. Y entonces de esta manera yo puedo encontrar el vector resultante. Lo mismo que hacíamos la clase pasada, pero de una manera un poco más sencilla. En general, o en particular más bien, el significado geométrico de lo que nosotros hicimos aquí al calcular las componentes es esto que está dibujado, o lo que dibujé por acá. Ahora, entonces, jóvenes, entonces mi nuevo vector de fuerza, que ahora que lo voy a escribir hacia por acá, el nuevo vector de fuerza F va a ser igual a menos 655.32 newtons
le voy a colocar esta componente o esto que estoy escribiendo se conoce como vector unitario. ¿Qué significan los vectores unitarios? Bueno, es otra manera de llamar al eje X y al eje Y. En el eje X se conoce como Y y el eje de las Y se conoce como J. Y tiene la característica que valen 1. Entonces, menos 655.32 por esta Y que vale 1, pues se conserva tal cual. ¿Cuál es la única diferencia? Que ahora este vector tiene tanto la componente en X como la componente en Y. Y mi componente en Y es 458.56 newtons, pero este como está a través de Y va a ser igual a J. Este vector que yo acabo de escribir por acá está escrito con respecto a sus componentes. Es exactamente igual al mismo vector del cual nosotros partimos. ¿Cuál es ese vector? Nosotros partimos del vector de 800 newtons que estaba o que está más bien a 35 grados en esa manera. Este vector que está encerrado en el cuadro blanco es exactamente igual al mismo vector que el mismo vector original, es decir, el vector de 800 newtons. ¿Cómo puedo yo corroborar esto? Lo puedo corroborar con las siguientes fórmulas, con las siguientes dos fórmulas. ¿Cuáles son esas fórmulas? Y lo que vamos a utilizar. Bueno, les voy a explicar ya lo demás. Lo que quiero que se queden de esto es que, bueno, un vector lo puedo descomponer tanto en su componente en X como en su componente en Y. El significado geométrico, bueno, es cuánto avanza sobre el eje de X y cuánto avanza sobre el eje Y. Y que la fuerza puede ser escrita como se muestra aquí, de esta manera. Es otra manera de colocar el mismo vector. Ahora sí. ¿Cómo estaba? Lo que les comentó. Vamos a suponer ahora que tenemos muchas fuerzas o muchos vectores de lo que ustedes quieran, de fuerza, de velocidad, de aceleración. Y queremos sumarlos. Vamos a tener este vector θ1, después vamos a tener este vector que está por aquí, el vector que tiene un ángulo θ2, a este le vamos a llamar F1, a este le vamos a llamar F2, y además vamos a tener un tercer vector que se va a llamar F3, y ese F3 va a estar aquí. Este va a ser la fuerza 3 y este va a ser θ3. Recuerden siempre, hago hincapié en esto, que los ángulos siempre se miden con respecto al eje de las X. Por eso se midieron de esta manera. Según lo que vimos la clase pasada, lo que tenemos que hacer es, bueno, colocar el primer vector que está hacia arriba. Entonces, sería este. Esta es F1 y está a un ángulo θ1. Después, aquí en la punta de este vector, ahora colocar el nuevo vector F2, que sería este que está para acá, porque el vector F2 va hacia la izquierda. Y este vector F2 está a un ángulo de θ2 grados. Y ahora, finalmente, tenemos el vector F3 que baja hacia este lado. Este es el vector F3 y tiene un ángulo de θ3. Entonces, la resultante o la suma de estos tres vectores, nosotros lo encontramos, recuerden siempre esto, desde el inicio del vector hasta donde llegue. Entonces, esto que está por acá sería mi vector resultante. Sin embargo, para yo encontrar esto, ¿están de acuerdo ustedes que ahora el problema geométrico ya no es sencillo? ¿Por qué? Porque ya tengo tres vectores que estoy sumando. Ya no son solo dos, como en la clase pasada. Cuando era dos, bueno, solamente unía el principio con el fin del segundo y entonces tenía yo un triángulo. Pero aquí ya no tengo un triángulo, ya no aplican las mismas leyes que vimos la clase pasada. Entonces, ¿qué hacer aquí? ¿Qué hacer con esto? Bueno, tenemos que hacer algo muy interesante y muy importante y sobre todo muy fácil. Voy a borrar esto que está por acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos, por lo que acabamos de estudiar, que F1 se puede descomponer en F1X y aparte se puede descomponer en F1Y. En F1Y. La componente en X y la componente en Y. La fuerza F2 se puede descomponer en F2X y se puede descomponer en F2Y. La fuerza F3 se puede descomponer en F3X y también se puede descomponer en F3Y. Y ahora las Fx
solamente van a tener una dirección, o bueno, van a tener dos posibles direcciones, esta o esta. Sin embargo, esto que está aquí, lo que yo acabo de dibujar, yo puedo sumarlo con las sumas algebraicas porque están sobre el eje de las X. Es decir, puedo sumar F1 con F2 y con F3 respetando su signo. Si yo coloco el signo de aquí, F1 sería positivo o negativo correspondiente a este vector. ¿Qué sería? ¿Positivo o negativo? F1. Positivo. Positivo. Y F1 sería positivo o negativo. Positivo. Positivo. Perfecto. Ahora, F2 en X sería positivo o negativo. 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 ¿Y en Y? Positivo. Perfecto. Negativo. ¿Y F3 en X? Negativo, ¿es positivo o positivo. negativo? Negativo. A ver, Positivo, negativo. F3 en X sería Positivo, Positivo. negativo. Positivo, negativo. Positivo en X y negativo en Y. positivo y en Y es negativo. 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 ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora, ¿cómo obtengo yo la fuerza resultante de estos vectores? Es decir, el vector en verde que dibujé hace ratito. Bueno, tengo que hacer dos operaciones. La primera operación es la que sigue. Tengo que sumar todas las fuerzas en X y voy a obtener un valor. Y después sumar todas las fuerzas en Y y voy a obtener otro valor. Entonces, a estos valores les voy a llamar como la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Es lo que voy a hacer. Ahora, finalmente, para encontrar la resultante de las fuerzas, lo que tengo que hacer es aplicar esta fórmula que está aquí, que se va a su formulario también. La resultante, que recuerden que siempre va a ser escrita con una letra R, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de fuerzas en X elevado al cuadrado más la suma de fuerzas en Y elevado al cuadrado. Y el resultado que me dé esto ya va a ser el vector resultante. Y se dan cuenta que esta operación que estamos haciendo es mucho más sencillo que la ley de los triángulos que veíamos la clase pasada. O bueno, o yo lo veo de esta manera. A ver, quisiera preguntarle, o alguien que me quiera responder mejor. La clase pasada, o bueno, las clases pasadas decimos que cuando nosotros colocamos el resultado de un vector, debemos de tener en cuenta que este debe de tener o debe de poseer dos cosas. Debe de poseer una magnitud y la magnitud está dada por la resultante. ¿Y qué otra cosa debe de poseer un vector? Un ángulo. Un ángulo. ¿La dirección? La dirección o el ángulo, sí, está bien. El ángulo. Entonces, aquí, con estos datos que nosotros tenemos, también es posible encontrar este ángulo al cual el vector va a estar dado. Y este ángulo nosotros lo vamos a obtener con la siguiente operación. La tangente inverso de la suma de fuerzas en Y sobre la suma de fuerzas en X. Obviamente, respetando los signos de las sumas, de lo que me haya dado la suma. Y entonces aquí yo ya obtendré automáticamente el ángulo al cual el vector resultante está trabajando. Entonces, con estas dos fórmulas, y bueno, y con este proceso, nosotros podemos encontrar el vector resultante cuando sumamos dos o más fuerzas. ¿Cuántas fuerzas podemos aplicar utilizando este método? Las fuerzas que querramos. ¿Por qué? Porque vamos a descomponer todo en X y también vamos a descomponer todo en Y. ¿Tienen alguna duda hasta ahora, chicos? Maestro, una duda. No, profesor. No, Dime. profe. ¿Para eso el ángulo tiene que ser iguales en todos los vectores o va a ser uno independiente de otro? No. Aquí el ángulo, o sea, todos los ángulos pueden ser los ángulos que sean. Yo tengo una duda, profe. Ajá. ¿Cómo es que salió el tangente al arco tangente? O sea, ¿cómo es que lo hicimos? No entendí esa parte. ¿No entendiste? Bueno, es una fórmula. No la puedo deducir porque me llevaría mucho tiempo, o sea, para llegar a este punto. Sin embargo, esta es una fórmula ya establecida para encontrar el ángulo y exactamente igual que esta, ya es una fórmula establecida. ¿De acuerdo? O sea, que puedo usar cualquiera de esas dos fórmulas para sacar el valor. No, la primera fórmula es para encontrar el vector resultante. Y esto nos va a dar la magnitud del vector cuando sumemos. La segunda fórmula, vamos a obtener con ella el ángulo al cual la resultante está.
Ah, ok, ya entendí. Muchas gracias, profe. Nada. ¿Alguien más? Profe, Yo, profe, Ajá, una pregunta. ajá. Cuando se hace la unión de los vectores, Ujú. ¿hasta cómo determinamos hasta qué medida va a llegar? O sea, se podría decir. ¿Hasta qué medida llega? ¿Cómo determinamos la Ajá. medida? No entiendo la pregunta. O sea, ¿hasta dónde va a llegar el vector? ¿Hasta dónde termina? ¿Hasta dónde se podría decir? Recuerda que siempre, cuando nosotros sumamos vectores, voy a hacer por acá, tratando de responder lo que me estás preguntando. Vamos a suponer que aquí vamos a empezar a sumar en este punto. Vamos a tener el primer vector así, después vamos a tener el segundo vector así, después vamos a sumar el tercer vector para acá, después vamos a sumar el siguiente vector hacia acá, después vamos a sumar el siguiente vector hacia acá, luego hacia acá, luego vamos a sumar el siguiente vector hacia acá, luego sumamos el siguiente vector hacia acá, y te das cuenta que aquí yo ya sumé muchos vectores. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y entonces mi punto inicial, ¿estás de acuerdo que mi punto inicial es aquí? Porque de aquí partí. Y el punto final es este, porque hasta aquí llegué. Okay. Entonces yo puedo sumar tantos vectores como yo quiera. Recuerda que cada uno posee el ángulo de inclinación. Entonces el vector resultante, o la suma de todos estos vectores, la suma vectorial, es uniendo de dónde partí a dónde llegué. Esta es la suma. Esta es la R, esta famosa R que está por acá. Esta R que está aquí. Y este teta es el ángulo que se mide a partir del eje de las X. Es decir, debería de ser este ángulo que está por acá. ¿De acuerdo? Es lo que nosotros hacemos, sí, o lo que nosotros encontramos. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, más o menos. Ok, perfecto. ¿Alguien más? yo, profe, Ajá. ¿son Zetas o Ms? Las fuerzas resultantes. Zetas o Ms al principio. A ver, ¿dónde? Ahí donde está el mouse, ahí abajito. N. ¿Son ¿Estas? M o Zetas? Estas. Sumatoria. Ah, Ajá. recuerda que utilizamos la letra griega sigma. Esta se llama para sí, decir cierto. que es una suma de sigma. Ok. Chicos, gracias. No se dice sumatoria, se dice suma. La palabra sumatorio no existe. Entonces, pues vamos a decirle la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Va. Vamos a resolver entonces. Si nadie tiene otra duda, ¿alguien tiene Ah, yo, profe, yo tenía una duda. Ajá. La primera fórmula que hizo, dijo que servía para encontrar ¿qué? ¿Esta? Ajá. La resultante. Recuerda Ok. que R es la resultante de las fuerzas. Sí, profesor. Ajá. Gracias. Pero la resultante es lo que determina la magnitud del vector, ¿no? Ajá, sí. Sí. ¿Cuánto mide? Exacto. La resultante de las fuerzas. Bien. Entonces, ¿alguien más? Va. Vamos entonces a realizar un problema sencillito de esto mismo que estamos estudiando. Bueno, el primero de los 3 problemas que tengo para hoy es el que sigue. Mecánica es esta, 3A, 3B, es este. ¿Por qué voy a hacer este vector? Bueno, este problema, porque vi que en la clase pasada, algunos me preguntaban cómo hacer este tipo de problemas cuando en lugar de darnos el ángulo nos dan medidas. Esto es bastante simple, quiero que lo sepan. Bueno, vamos a leer el problema. El problema es este. Un hombre jala una cuerda atada a un edificio. Y bueno, ahí ustedes están viendo el dibujito. Con una fuerza de 300 newtons. Ya sabemos cuál es la magnitud de la fuerza, como se muestra en la figura. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la cuerda en el punto A? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que mi punto A va a ser de dónde yo voy a empezar a medir. Quisiera preguntarle a alguien quien me quisiera responder. Si el hombre jala a través de la cuerda, ¿hacia dónde va la fuerza? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Va al sentido contrario, profesor. Va hacia este lado. ¿Por qué? Porque este tipo está jalando algo, entonces la fuerza va hacia él. ¿De acuerdo? Sí.
Perfecto. ¿Qué es lo que necesito calcular según el problema? El problema me dice que debo de encontrar tanto la componente horizontal y vertical. Obviamente la componente horizontal es esta que está por acá o la componente en X. Vamos a llamarla FX. Y la componente vertical, bueno, entonces sería de aquí para acá. Esta sería mi componente en Y o FY. Y automáticamente recordamos de lo que acabamos de estudiar que Fx es igual al valor de la fuerza por el coseno de teta y Fy es igual al valor de la fuerza por el seno de teta. Sin embargo, nos hace falta este ángulo teta. Bueno, este ángulo teta que aquí en este problema lo ponen como alfa. ¿Cómo calculo este ángulo alfa o teta? Pues bastante fácil. Con la misma fórmula que yo les di hace un momento, el ángulo va a ser siempre calculado con, y recuerden esto porque esto es del teorema de Pitágoras, siempre es la componente en Y sobre la componente en X. Entonces, ¿cuál sería, según mi dibujito, la componente en Y? Y cuando hablo de componentes me estoy refiriendo a las medidas. ¿Cuál sería 6 la metros, medida en ¿no? Y? 6 metros. 6 6 metros. Ok, entonces aquí me equivoqué, aquí es tangente inverso de Y. En este caso, Y vale 6 sobre X. ¿Cuánto vale? 6 sobre 5. 5. 8. Sobre 8. Es 8. 8. Y entonces, si ustedes hacen eso con su calculadora, ¿cuánto les da el ángulo de inclinación? 36.86. 36.86. Perfecto, 36.86 grados. Muy bien. Ahora vamos a calcular las componentes de la fuerza. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues nada más sustituyendo. El valor Fx va a ser igual a F, pero F ya sé que vale 300 newtons. Voy a poner 300 por el coseno del ángulo. En este caso ya calculé el ángulo y es 36.86 grados. Quiero preguntarles, ¿esta componente horizontal Fx es positiva o negativa? Positiva, ¿no? Positiva, ¿En porque X? se está Positiva. moviendo hacia la derecha. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, Fy va a ser igual al valor del ángulo, de la fuerza, perdón, por el seno del ángulo a donde la fuerza se esté dirigiendo. En este caso, bueno, el valor del ángulo es el mismo, 36.86 grados. Y ahora quiero que me digan, ¿la componente en Y es positiva o negativa? Negativa. Negativa. ¿Por qué negativa? Porque va hacia abajo. Es negativa porque va hacia abajo. Recuerden esto, siempre que calculen componentes deben de observar hacia dónde se dirige, porque de eso va a depender mucho que sus ejercicios salgan de manera correcta. Ahora, por favor, díganme cuánto da Fx, la componente en X, cuánto les da al hacer eso. 240.03. 0.3, así vamos a dejarlo. La F en Y, ¿cuánto sería? Menos 240.95. 179.95. Menos. 179.95. Menos. Matemáticas. Menos. ¿Menos qué? 179.95. Perfecto, newtons, ahí está. Entonces, yo puedo ahora expresar que la fuerza, mi fuerza original de 300 newtons es igual a 240.03 newtons a lo largo de la componente en Y o X menos 179.95 newtons a lo largo de la componente J o Y. ¿De acuerdo? Claro. Sí. Perfecto. Ahora vamos nosotros a utilizar lo que les acabo de mencionar sobre la resultante para volver a llegar a esos 300 newtons y a ese mismo ángulo. Quedamos que la resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de fuerzas en X, pero en este caso solamente tengo una fuerza en X elevado al cuadrado más la suma de fuerzas en Y, en este caso solamente tengo una fuerza en Y elevado al cuadrado. ¿Me podrían decir cuánto les da esto, por favor? 300. ¿Cuánto? 299.97. 299.97 newtons. Y se dan cuenta que este valor es muy próximo, se pierde por decimales, al valor original. ¿Sí o no? Sí. Ahora, teta. El ángulo teta debe de ser igual a la tangente inversa de Y. En este caso, Y es menos 179.95 entre X y X es 240
36.03. Por favor, díganme cuánto les da ese resultado. Menos 36.85. Ok. Vamos a dejarle como lo dices, Víctor, para quede así tal cual. Y si se dan cuenta, este ángulo 36.85 es el que nosotros encontramos por acá, 36.86. ¿Cómo lo interpreto? Ah, bueno, vamos a dibujarlo por acá. Vamos a dibujarlo. La componente en X está dirigida hacia la derecha porque es positiva, entonces es hacia acá. La componente en Y está dirigida hacia abajo porque es negativa, entonces está dirigida para acá. Entonces, este vector que calculamos es este vector de 300 newtons que está aquí. Y recuerden que el ángulo siempre se mide con respecto al eje de las X. Entonces, este ángulo que encontramos está por acá. Es ese 36.85. Y como es negativo, quiere decir que está por debajo del eje. Y esa es la interpretación. Y como se dan cuenta, podemos utilizar cualquiera de las fórmulas que vimos para ir de un lugar a otro. Y quiero que me digan si todo claro hasta este momento, chicos, por favor. Sí, profe. Profe. Sí, sin ninguna duda. Perfecto. Vamos a Pero ver. yo tengo una duda. Hay una duda. ¿Cuál? Es que, por ejemplo, aquí en el último grado que sacamos, el menos 85, perdón, Ajá. ese grado, ¿de qué resultado es? ¿O de qué ángulo es? De hecho, lo acabo de colocar, bueno, Ahí está. aquí lo dibujé. Les dije, esta componente que está aquí, que es la componente en X, es positiva. Entonces les dije, ah, bueno, como es positiva, se va hacia este lado. Y luego les dije, la componente en Y es negativa, entonces va hacia abajo. Entonces, el vector que nosotros obtuvimos, el 300 newtons, o sea, este que está aquí, es este que está dibujado por acá. 300 newtons. Entonces, como tengo una componente positiva y una componente negativa, el ángulo, recuerda que siempre el ángulo que obtenemos con esta fórmula, siempre, recuérdenlo, siempre es medido con respecto al eje de las X. Entonces, parto de X y llego a este punto, y entonces este es el ángulo que estoy obteniendo, el 36.85. Y es negativo porque está por debajo del eje de las X. ¿De acuerdo? Ah, ok, pero aquí usted lo puso positivo. Sí, claro, pero yo sé que este es el ángulo que debo de utilizar. O sea, el signo solamente Por el eje donde está. El signo te está diciendo esto, vas a ver. El signo te está Que diciendo, está por debajo. si es positivo, el ángulo se mueve de esta manera. Y si es positivo. Y si es negativo, el ángulo se mueve así. Entonces, como es negativo, parto del 0 y me voy hacia acá. Y este es el ángulo que mido. ¿De acuerdo? Ah, ok, ok. Bien. Vamos a hacer ahora entonces el siguiente problema. Ah, se va a acabar el tiempo. Por favor, cuando nos corte, se unen. Se unen bueno, ya únense a la nueva sesión, porfa.